Si hoy te contara que una mujer fue capaz de desafiar a las costumbres, arriesgar su propia vida y cambiar el destino del linaje del que vendría el Mesías, ¿la llamarías pecadora o la recordarías como la heroína olvidada de la historia divina? Así empieza el relato prohibido que casi nadie se atreve a contar. Esta no es la versión infantilizada de la Biblia que te mostraron en la escuela dominical. Esta es la historia cruda, profunda y épica de Tamar, la mujer que engañó a su suegro, no por placer, no por venganza, sino por una causa mucho más grande que ella misma: salvar un linaje condenado a desaparecer. Su nombre se oculta en las sombras de la genealogía de Jesús, y sin embargo, sin su osadía, la línea mesiánica jamás habría llegado hasta la cruz. Tamar no era una mujer común. Era joven, extranjera, y su vida parecía marcada por la tragedia. Casada con Er, primogénito de Judá, su primer esposo murió bajo el juicio de Dios. Luego, según la ley del levirato, Onán, el segundo hijo de Judá, debía cumplir el deber sagrado de darle descendencia a su hermano fallecido. Pero Onán se negó a darle un hijo que no llevaría su propio nombre. Jugando con el destino de Tamar, la usó y la despreció. También él cayó bajo la justicia divina y murió. Tamar quedó viuda 2 veces, marcada como una mujer sin hijos, y en la cultura de su tiempo, eso significaba vivir olvidada, sin honra, sin herencia, sin futuro. Judá, su suegro, juró darle a su hijo menor cuando creciera, pero con el tiempo, la promesa se volvió polvo. Los años pasaron, y Tamar fue arrinconada, esperando una justicia que nunca llegaba. En esa época, no tener descendencia no solo era una desgracia personal, era una sentencia social. Su nombre podía borrarse para siempre, como si nunca hubiese existido. Pero había algo dentro de ella que ardía como fuego, una fuerza de resiliencia, un instinto que la empujaba a desafiar la injusticia humana para lograr que la justicia divina se cumpliera. Fue entonces cuando tejió un plan audaz, un acto que hoy muchos juzgarían, pero que fue la única forma de asegurar que el linaje prometido por Dios a Abraham y a Jacob no muriera en el olvido. Tamar escuchó que Judá iba de camino a Timnat para trasquilar sus ovejas. Se cubrió con un velo, se vistió como una prostituta del camino y se apostó en el cruce por donde él pasaría. No lo hizo por placer, ni por lujuria, sino porque sabía que solo tomando en sus manos la promesa de descendencia podría hacer justicia a su nombre y al plan divino. La escena fue dramática, llena de tensión. Judá no la reconoció y, sin saber quién era, se unió a ella, dejándole como garantía su sello, su cordón y su bastón. Esos objetos serían la llave que más tarde revelaría la verdad. De ese encuentro nació la semilla que cambiaría la historia. Tamar quedó embarazada de gemelos, y contra toda lógica, contra toda tradición, contra todo juicio humano, estaba a punto de escribir uno de los capítulos más poderosos y controversiales de la Biblia. Muchos han llamado a Tamar manipuladora, pero si miras más profundo, verás a una mujer valiente, dispuesta a arriesgarlo todo para que la promesa de un linaje santo siguiera viva. A veces la justicia divina se abre camino en medio de la imperfección humana, y esta historia es prueba de ello. Lo que nadie te cuenta es que, siglos después, en la genealogía de Jesús, el Salvador del mundo, aparece un nombre que pocos recuerdan: Tamar. Sin su acto desesperado, la sangre real que conduciría al Mesías quizás se habría perdido para siempre. Pero aquí apenas empieza esta verdad oculta. La historia de Tamar está llena de giros inesperados, humillaciones públicas, un juicio ante los ancianos y una revelación tan impactante que marcó para siempre a la tribu de Judá. Lo que sucede después no es solo una victoria para ella, sino un mensaje para toda la humanidad sobre cómo Dios puede tomar lo torcido y escribir un destino eterno. Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en un sermón común ni en un libro de escuela dominical. Esta es la historia de una mujer que cambió el destino de la fe, enfrentando leyes, costumbres y el desprecio de los hombres para honrar un plan divino mucho más grande que su propia vida.
Y lo que viene a continuación es todavía más impactante. Antes de continuar, quiero invitarte a detenerte un segundo y pensar en lo que acabas de escuchar. ¿Sabías que esta historia existía en la Biblia? La mayoría solo conoce los nombres grandes, los héroes que llenan páginas enteras, pero muy pocos se atreven a contar la verdad oculta detrás de los personajes que parecían insignificantes y que, sin embargo, sostuvieron la promesa de Dios con sus propias manos. Y por eso, si este contenido está despertando algo en ti, si quieres descubrir los secretos que la Biblia casi nunca se atreve a gritar, te invito a darle like a este vídeo ahora mismo, suscribirte y activar la campanita. Aquí no contamos historias comunes, aquí desenterramos la verdad olvidada, los detalles que el mundo pasó por alto, los actos de fe valiente que cambiaron la eternidad. Quédate hasta el final, porque lo que Tamar vivió después de aquel encuentro con Judá no solo desafiaría a un pueblo entero, sino que revelaría un mensaje profético que conecta directamente con Jesús, siglos después. La noticia del embarazo de Tamar se expandió como fuego en un campo seco. En un pueblo donde las mujeres viudas eran relegadas al silencio, la idea de que ella hubiese concebido sin estar casada levantó olas de murmuraciones, acusaciones y desprecio. Los días se convirtieron en una tortura emocional. Cada mirada cargada de juicio le recordaba su posición vulnerable. Los rumores volaban, cada lengua la señalaba como adúltera, como deshonrosa, como la vergüenza de la casa de Judá. Cuando la noticia llegó a oídos de su suegro, la reacción fue tan brutal como inmediata. Judá, quien había roto su promesa de darle a su tercer hijo y cumplir la ley del levirato, fue el primero en condenarla. Hipócritamente ordenó: «Sacadla y que sea quemada». En aquel tiempo, ser acusada de adulterio sin defensa era una sentencia de muerte segura. Tamar, embarazada y sola, se vio de repente con un pie en la tumba, víctima de la injusticia de un sistema donde la voz de una mujer valía menos que una piedra tirada al camino. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos se atreven a contar. Tamar no tembló. Con una calma casi sobrenatural, pidió que antes de su ejecución enviaran un mensaje a su suegro. No gritó, no lloró, no suplicó clemencia. Solo mostró la prueba de la verdad, el sello, el cordón y el bastón de Judá. Aquellos objetos eran más que simples pertenencias, eran la firma de un hombre, la evidencia viva de que el verdadero culpable de la situación no era ella. Al verlos, Judá quedó paralizado, sus palabras ahogadas en un silencio pesado que cayó sobre todo el pueblo. Fue entonces cuando Judá pronunció unas de las frases más potentes y olvidadas de la Biblia: «Ella es más justa que yo». Con esas palabras, no solo reconoció su engaño, sino que admitió que la justicia divina había usado la astucia de Tamar para corregir la injusticia humana. No fue ella la que falló, fue él, un patriarca que había negado a su nuera el derecho sagrado de descendencia. Ese día, ante todos, la vergüenza se volvió en honor, la acusada se convirtió en ejemplo de rectitud, y el destino del linaje de Israel fue restaurado. Los meses pasaron, y Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Zara. Pero incluso en su nacimiento ocurrió un misterio profético. Mientras uno intentaba salir primero, el otro lo adelantó en el último momento, marcando así el inicio de una línea que Dios estaba moldeando con sus propias manos. Fares, el niño que nació rompiendo el muro, sería el antepasado directo del rey David, siglos más tarde, del mismo Jesús. Tamar no solo salvó su nombre, salvó la promesa que Dios había hecho a Abraham de que todas las naciones serían benditas a través de su descendencia. Lo que casi nadie se atreve a decir es que Tamar, una mujer marginada, extranjera y juzgada, fue un instrumento esencial en el plan divino. Su historia muestra que Dios no siempre elige caminos pulcros ni historias perfectas para escribir su voluntad. A veces, la línea que lleva a la salvación pasa por corazones heridos, por decisiones valientes y arriesgadas, por mujeres dispuestas a desafiar leyes injustas para cumplir un propósito mayor.
Si te quedas hasta el final de este vídeo, descubrirás cómo este acto de Tamar, tan incomprendido y polémico, fue profecía viviente del sacrificio y la redención que vendrían siglos después. Verás cómo Jesús, descendiente de esta mujer señalada, eligió nacer en un linaje lleno de heridas y escándalos para demostrar que la gracia de Dios no tiene barreras, ni de sangre, ni de reputación, ni de pasado. Y lo mejor, aún no hemos llegado a los detalles más épicos y desconocidos, la verdadera conexión espiritual entre Tamar y el misterio de la cruz, el mensaje oculto que pocos han visto en esta historia, y la manera en que Dios reivindica a los olvidados y los convierte en pilares de su plan eterno. El día del nacimiento de los gemelos no fue un evento común. Fue un acto cargado de un significado espiritual que aún hoy permanece envuelto en misterio. Aquella humilde habitación, con apenas unas telas gastadas y la respiración agitada de Tamar, fue testigo de algo que iría mucho más allá del simple nacimiento de dos niños. Era el cumplimiento de un propósito divino que los cielos habían guardado celosamente, un plan que había atravesado generaciones y que estaba a punto de impactar la historia del pueblo de Israel. Siglos más tarde, la llegada del Salvador del mundo. Tamar había pasado de la humillación pública a la restauración, pero los ecos de la vergüenza todavía se escuchaban en los pasillos de la casa de Judá. Muchos la veían con recelo, como una mujer marcada por el escándalo. Sin embargo, Dios estaba escribiendo algo tan grande que el juicio de los hombres quedaría reducido a cenizas. Porque mientras los ojos humanos veían deshonra, los ojos de Dios veían obediencia a un llamado mayor, valentía para romper cadenas injustas, fe para desafiar a la muerte y reclamar un futuro que parecía perdido. En medio de los dolores del parto, la partera exclamó sorprendida al ver una mano que salía primero. Ató un hilo rojo en la muñeca del pequeño, marcando al que parecía primogénito. Pero en un acto que nadie esperaba, el otro gemelo irrumpió con fuerza y salió antes, ganándose el derecho de la primogenitura. A este se le llamó Fares, que significa brecha o ruptura. Un nombre profético, pues aquel niño no solo rompió el orden natural del nacimiento, sino que representaba la ruptura de las cadenas de injusticia que habían intentado borrar la historia de Tamar. Era un anuncio celestial de que Dios abre caminos donde los hombres cierran puertas, de que su voluntad se impone aun cuando todo parece perdido. Lo que pocos cuentan es que en la tradición hebrea este nacimiento fue visto como un signo misterioso. Algunos ancianos decían que Dios mismo había intervenido para marcar la línea de la promesa, que aquel niño sería parte de un linaje real que traería salvación a muchas generaciones. Y tenían razón. Fares se convirtió en antepasado directo de reyes y profetas, y finalmente, en la genealogía de Jesús. Una mujer acusada, despreciada y condenada se convirtió, sin saberlo, en eslabón fundamental del plan eterno de redención. Aquí hay un detalle que rara vez se menciona: la valentía de Tamar no solo fue un acto desesperado por un hijo, fue un desafío contra una cultura que veía a las mujeres como piezas reemplazables. Ella no aceptó vivir bajo la injusticia, no aceptó que el nombre de su esposo muerto quedara en el olvido, no aceptó ser una sombra en la historia. Se levantó contra la mentira y se aferró a un principio divino mucho más fuerte que la ley de los hombres, la promesa de que la descendencia del pacto debía seguir viva. Su lucha fue la lucha de toda mujer olvidada, señalada, relegada al silencio, que se atreve a alzar la voz para reclamar lo que es justo ante Dios. Con los gemelos en sus brazos, Tamar entendió que su batalla no había sido en vano. Su vida, marcada por la pérdida y el desprecio, se había convertido en canal de bendición para la humanidad. Los planes de Dios rara vez son lineales, rara vez son perfectos a los ojos humanos, pero siempre son poderosos. Y Tamar fue el instrumento que abrió la brecha para que, siglos después, una virgen en Belén concibiera al Hijo de Dios. Pero aún hay un misterio más profundo que casi nadie se atreve a explicar. En la tradición rabínica más antigua se habla de cómo el linaje de Tamar llevaba una marca especial,
un destino sellado por la mano de Dios. Los sabios decían que del vientre de una mujer humillada nacería la sangre del Mesías, y que el escándalo de su historia sería símbolo de que el plan de Dios jamás estaría limitado por los errores humanos, ni por la injusticia, ni por el juicio de los hombres. Tamar fue el reflejo de que la gracia divina puede surgir de los lugares más impensados, de los actos más cuestionados, de las vidas más quebrantadas. Y aquí quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces has sentido que la injusticia te borraba del mapa, que tu voz no contaba, que tus sueños estaban enterrados por las decisiones de otros? Tamar es la prueba de que Dios puede tomar lo roto, lo despreciado y lo olvidado, y convertirlo en fundamento de algo eterno. Su historia nos recuerda que el cielo escribe destinos que ni la traición, ni la mentira, ni el abandono pueden destruir. Y lo más sorprendente aún está por venir. Porque lo que Tamar vivió no fue solo una lucha personal por descendencia, fue una representación profética del futuro sacrificio de Cristo, de una justicia que se abriría paso en medio del pecado y la corrupción humana. En la próxima parte revelaré los secretos espirituales ocultos detrás de su historia, cómo su acto fue un anuncio del reino de Dios y cómo su nombre quedó grabado para siempre en la sangre del Salvador. Imagina por un momento esa escena, una mujer extranjera, viuda, juzgada por todos, cargando en sus brazos a dos pequeños niños mientras el pueblo la observa con una mezcla de asombro, prejuicio y confusión. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, nadie podía ver más allá del escándalo. Pero el cielo sonreía, porque allí, en medio de la imperfección humana, se estaba tejiendo el plan perfecto de Dios. Lo que parecía un acto de engaño y vergüenza era en realidad una jugada divina para salvar la línea de la promesa, esa misma promesa que siglos antes Dios había dado a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tamar estaba sosteniendo en su vientre esa simiente, aunque el mundo aún no lo supiera. En aquellos días, las costumbres del levirato eran sagradas. Un hermano debía dar descendencia a su cuñada viuda para que el nombre del difunto no se borrara de Israel. Pero los hombres que debían proteger y honrar esa ley la traicionaron. Primero un hombre cuya maldad fue tan grande que Dios mismo lo quitó de la tierra. Luego Onán, que prefirió deshonrar la ley antes que dar un hijo que no llevara su nombre. Y finalmente Judá, el patriarca, quien juró darle a su hijo menor y nunca cumplió su palabra, condenándola al olvido. Tamar no rompió la ley, fue la ley la que la abandonó. Ella solo hizo lo necesario para que la justicia de Dios prevaleciera, incluso cuando los hombres la habían pisoteado. Lo que nadie cuenta es que en aquel tiempo el nombre de una mujer sin hijos moría con ella. No había memoria, no había herencia, no había dignidad. Tamar sabía que sin descendencia no solo su linaje desaparecería, sino que el plan divino que Dios había prometido a su familia se vería interrumpido. Y por eso, en medio del dolor, la traición y el silencio, tomó una decisión radical: desafiar el sistema y usar la astucia como su única arma para asegurar que la promesa divina no muriera. Muchos la llamaron manipuladora, pero la verdad es que Tamar fue una guerrera silenciosa que se levantó contra la injusticia, aun sabiendo que podía morir en el intento. El acto de mostrar el sello, el cordón y el bastón de Judá fue mucho más que una estrategia para salvar su vida. Fue un juicio divino en público. Fue Dios mismo revelando al verdadero responsable de la injusticia. En ese momento, el poder cambió de manos. La mujer acusada se convirtió en acusadora, la víctima en vencedora, la humillada en redentora de un linaje. El pueblo quedó en silencio, y las palabras de Judá resonaron como un eco eterno: ella es más justa que yo. Esas palabras fueron un veredicto celestial pronunciado a través de labios humanos. Ahora, presta atención a lo que viene, porque pocos se atreven a mencionarlo. Tamar no solo aseguró su descendencia,
selló un linaje que estaría directamente conectado con el mayor acto de justicia de toda la historia, la cruz. Fares, su hijo, sería padre de la línea real que llevaría a David, el rey que conquistaría reinos y traería la promesa del Mesías. Y de esa línea vendría Jesús, el Hijo de Dios, quien también sería señalado, juzgado y condenado injustamente por los hombres, pero reivindicado por la justicia divina. Tamar fue la sombra profética de Cristo, una mujer que cargó el peso del juicio público para abrir paso a una redención que cambiaría al mundo. Este detalle es tan profundo que los antiguos rabinos decían que Tamar abrió la brecha para la salvación, y que su historia era un preludio del misterio del reino de Dios, la victoria que surge de la derrota, la vida que brota en medio del escándalo, la gracia que transforma el error en parte del plan eterno. La astucia de Tamar no fue pecado, fue valentía inspirada por el cielo para que la promesa de Dios no fallara. Y aquí hay algo que casi nadie ve: el hilo rojo que la partera ató en la mano del primer gemelo se convirtió en un símbolo de sangre y redención. Ese hilo, que marcaba al que parecía ser el primogénito, pero que cedió su lugar al hermano menor, anticipaba el misterio del Evangelio: el primero sería postrero, y el último sería exaltado. Ese hilo era señal de que la sangre del verdadero primogénito, Cristo, vendría a romper el orden natural y traer un reino donde la gracia prevalecería sobre la ley, donde la justicia divina vencería al juicio humano. Tamar no solo salvó su linaje, dejó una huella espiritual en la historia de la salvación. Su nombre, escrito entre las pocas mujeres en la genealogía de Jesús, no está allí por casualidad. Dios quiso recordarle al mundo que su plan no depende de la perfección de los hombres, que Él elige a los despreciados, a los rechazados, a los olvidados, para mostrar que su gracia es más grande que cualquier tradición, que cualquier error, que cualquier condena. Y lo que revelaré en la siguiente parte te impactará aún más, porque no solo veremos la conexión de Tamar con el linaje mesiánico, sino los secretos que los primeros cristianos veían en su historia y que fueron profecía del sacrificio del Hijo de Dios. Lo que Tamar vivió fue un anuncio en carne y hueso del futuro de la humanidad, una mujer dispuesta a exponerse, a cargar vergüenza y a romper cadenas para que la promesa de salvación no se perdiera jamás. En los siglos posteriores, cuando los escribas trazaban con precisión las genealogías de Israel, el nombre de Tamar aparecía grabado con tinta indeleble en la línea de Judá, pero pocos comprendían el verdadero peso espiritual de lo que aquella mujer había hecho. A simple vista, parecía una historia de engaño, un acto arriesgado para salvar su honor personal. Sin embargo, los sabios de la antigüedad decían que Tamar fue un instrumento misterioso en las manos de Dios, un anticipo viviente de la justicia celestial que vendría mucho después a través de Cristo. En los escritos más antiguos, incluso en algunos comentarios rabínicos que casi nadie menciona, se decía que Tamar abrió una puerta sellada por los hombres, pero destinada por Dios. Lo que ella hizo no fue rebeldía sin causa, sino obediencia a un propósito divino más alto que las leyes injustas de su tiempo. Los tres hombres que debieron darle descendencia la traicionaron: malvado ante los ojos de Dios; Onán, egoísta y desobediente; y Judá, cobarde y temeroso de perder a su último hijo. Ninguno estuvo dispuesto a honrar el pacto sagrado, pero Dios no permitiría que la línea prometida a Abraham y a Jacob se extinguiera. Así, Tamar se convirtió en la portadora de la promesa, aunque el camino para lograrlo fuera incomprendido y criticado. Lo que muchos no ven es que Tamar encarna un principio espiritual eterno. Cuando los hombres fallan en cumplir la justicia, Dios la hace cumplir a través de los despreciados y marginados. Tamar fue humillada públicamente, condenada sin juicio justo, y aún así, Dios usó su valentía para abrir un sendero hacia la salvación. Su historia es un grito silencioso que atraviesa los siglos. La justicia divina puede brotar de donde nadie la espera,
incluso de los actos que parecen escandalosos ante los ojos humanos. Los gemelos que ella dio a luz no fueron simples hijos, fueron señales proféticas. Fares, cuyo nombre significa ruptura o brecha, simboliza la irrupción del plan de Dios en medio de un sistema corrupto y roto. Zara, marcado con el hilo rojo, apunta a la sangre del sacrificio futuro, la sangre del Cordero que redimiría al mundo. Los antiguos profetas veían en este nacimiento un anticipo de algo mayor, la llegada de un Redentor que rompería las cadenas del pecado, tal como Fares rompió el orden natural del parto para abrir paso a la promesa. Incluso en los primeros siglos del cristianismo, algunos padres de la Iglesia hablaban de Tamar como una figura del Evangelio escondida en el Antiguo Testamento. Su historia prefiguraba el sacrificio de Cristo, quien también sería malinterpretado, señalado por la multitud, juzgado injustamente y expuesto públicamente para luego ser reivindicado por Dios. Tamar llevó el peso del escándalo para traer vida y justicia a su linaje. Cristo llevaría el peso del pecado del mundo para traer salvación eterna. Ambos actos fueron incomprendidos, ambos parecieron indignos, ambos fueron necesarios para que el plan divino se cumpliera. Pero hay un detalle aún más sorprendente que rara vez se menciona. Según las antiguas tradiciones orales, la valentía de Tamar transformó la mentalidad de Judá para siempre. Después de aquel episodio, Judá dejó de ser un hombre temeroso y débil, y se convirtió en un líder maduro, capaz de ofrecer su propia vida por sus hermanos años más tarde cuando José fue hallado en Egipto. Es como si Tamar no solo hubiera salvado su linaje, sino que hubiera despertado en Judá el sentido de justicia y sacrificio que lo haría digno de ser el antepasado del Mesías. Sin Tamar, el carácter de Judá no habría sido refinado, y sin Judá redimido, la promesa del cetro eterno de Israel podría haberse perdido. Este es el poder silencioso de una mujer resiliente, transformar no solo su destino, sino el de todo un pueblo, el de una nación entera, el de la salvación misma. Tamar no buscaba fama ni poder, buscaba restaurar lo que los hombres habían roto. Su lucha fue la de toda alma que se aferra a la promesa de Dios cuando las circunstancias parecen querer enterrarla. Cada vez que abrimos el Evangelio de Mateo y leemos los nombres en la genealogía de Jesús, encontramos solo 5 mujeres mencionadas. Tamar es la primera. No fue Sara, no fue Raquel, no fue Débora ni Miriam. Fue Tamar, la mujer que desafió a la tradición y soportó la vergüenza para que la promesa siguiera viva. Dios decidió honrarla grabando su nombre al inicio de la línea del Salvador, como un recordatorio eterno de que Él exalta a los que son rechazados, que su gracia fluye donde el juicio humano se detiene, y que la salvación del mundo puede depender de un acto de fe incomprendido pero valiente. En la próxima parte, revelaré las conexiones más profundas y poco conocidas entre Tamar y el destino mesiánico, como su historia anticipó la forma en que Dios rompería los esquemas religiosos, desafiaría las leyes injustas y usaría a los despreciados para levantar un reino eterno. Descubrirá secretos que pocos se atreven a contar, detalles ocultos que mostrarán por qué Tamar no fue manipuladora, sino una heroína divina en un mundo que la quiso silenciar. A lo largo de los siglos, la historia de Tamar ha permanecido en la penumbra, como un secreto que la Biblia no oculta, pero que pocos se atreven a profundizar. No es la historia perfecta de una mujer obediente según las normas humanas, sino la crónica de una guerrera silenciosa que se enfrentó a la injusticia y desafió las estructuras de poder para sostener la promesa divina. Y lo más impactante es que esta mujer, señalada y juzgada, no solo cambió su destino, sino que dejó una huella que anticipó la mayor obra de redención de la historia, la venida de Cristo. Los estudiosos de la antigüedad decían que la historia de Tamar es una profecía viviente. Fares, su hijo, fue llamado brecha porque rompió la línea de la maldición que había caído sobre la casa de Judá. Recuerda que sus primeros esposos, Er y Onán, habían sido hombres malos a los ojos de Dios, y el pecado de Onán, al negarle descendencia a su hermano muerto,
había traído una sombra sobre aquella familia. El acto valiente de Tamar rompió esa cadena, no solo asegurando un heredero, sino abriendo el camino para un linaje santo, un linaje que, siglos después, traería al león de la tribu de Judá, Jesús. Hay una conexión que rara vez se menciona y que hoy quiero revelarte. Tamar arriesgó su vida por un hijo que aún no existía, por un nombre que no era suyo, por una promesa que parecía rota. Años después, en un paralelo profético, María, madre de Jesús, también arriesgaría su reputación y su vida por un hijo concebido milagrosamente, un hijo que tampoco era producto de los planes humanos, sino del propósito divino. Dos mujeres marcadas por el escándalo, dos mujeres juzgadas por los ojos del pueblo, dos mujeres dispuestas a cargar con la vergüenza para que la salvación de la humanidad no se perdiera. ¿Casualidad? No. Era la manera en que Dios anunciaba que la redención vendría a través de lo despreciado, lo débil, lo que el mundo no quería aceptar. Lo que muy pocos se atreven a decir es que el acto de Tamar no solo desafió a su suegro, desafió a una estructura patriarcal corrompida que había olvidado la ley divina. Su engaño no fue un acto de pecado, sino una estrategia para restaurar la justicia que los hombres le habían negado. Judá reconoció públicamente que la justicia estaba de su lado, que ella había hecho lo correcto, aunque sus métodos parecieran escandalosos. Ese momento fue una sentencia profética. Un día, otra figura inocente sería señalada, acusada, juzgada y condenada, pero el cielo declararía su justicia ante todo el universo. Ese inocente sería Jesús, y su victoria sería la redención de millones. Tamar también nos enseña algo que impacta profundamente. A veces la fe no es quedarse esperando, a veces la fe es atreverse a actuar, aunque nadie lo entienda, aunque parezca una locura, aunque te cueste todo. La fe de Tamar no fue pasiva, fue una fe guerrera, una fe que luchó por la promesa, que se aferró a la palabra de Dios cuando los hombres intentaban borrarla. Su valentía nos recuerda que el plan divino puede necesitar de nuestra determinación, de nuestro paso hacia adelante cuando todo parece perdido. Los primeros cristianos veían en Tamar un eco del Evangelio, la sangre del hilo rojo de Zara, la brecha abierta por Fares, el juicio injusto contra la inocente, la reivindicación pública de una mujer despreciada, todo esto era un anuncio en miniatura de la cruz. Cristo sería atado, señalado, derramaría sangre y abriría una brecha entre el pecado y la justicia eterna. Su muerte parecería un escándalo, pero su resurrección sería la mayor vindicación divina de la historia, tal como Tamar fue vindicada ante todo su pueblo. Hay un detalle más profundo que muy pocos conocen. Según la tradición más antigua, la casa de Tamar fue bendecida de una forma misteriosa. Se decía que donde ella vivía, la tierra nunca dejó de producir fruto abundante, y que su familia fue protegida de calamidades durante generaciones. Esto era visto como señal de que Dios había aprobado su acto, aunque el mundo lo juzgara. Los sabios afirmaban que su valentía dejó una marca espiritual en Israel, una cobertura que alcanzaría hasta el nacimiento del Salvador. Cuando vemos a Jesús siendo llamado Hijo de David, recordamos que ese linaje real no existiría sin la decisión de Tamar. Cuando escuchamos que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, recordamos que la semilla de esa gracia fue plantada por una mujer olvidada que se negó a dejar morir una promesa. Tamar no solo es parte de la historia, es parte del Evangelio. Pero lo más sorprendente aún no ha sido contado. En la última parte de esta narración conocerás la reflexión final, la enseñanza eterna que Tamar dejó a la humanidad y el mensaje espiritual tan poderoso que hoy sigue hablándonos de fe, valentía y redención. Y ahí también quiero invitarte a dejar tu comentario, a suscribirte si aún no lo has hecho, y a compartir lo que esta historia significa para ti. Porque lo que Tamar vivió no es solo pasado, es una chispa que sigue encendiendo esperanza en las vidas que parecen olvidadas. La historia de Tamar termina donde comienza un legado eterno. Con sus gemelos en brazos, aquella mujer que había sido acusada, señalada,
juzgada y casi condenada a muerte, se convirtió en madre de una línea que cruzaría generaciones hasta llegar al Salvador del mundo. En la superficie, su historia parecía la de una mujer que engañó para sobrevivir. En lo profundo, fue la historia de una guerrera que desafió la injusticia para preservar la promesa divina. Si Tamar no hubiera actuado con valentía, quizá el linaje mesiánico se habría apagado y la historia de la redención habría tomado un camino diferente. Siglos después, Mateo escribiría la genealogía de Jesús, contra todas las normas de la época que solían omitir a las mujeres, incluiría a Tamar entre los nombres sagrados que conducen hasta Cristo. No fue Sara, no fue Débora, no fue Miriam, no fue Raquel, fue Tamar la primera en ser mencionada. Y Dios permitió esto para recordarnos que la gracia no sigue reglas humanas, que su justicia no se parece a la nuestra, y que sus caminos son tan altos que solo la fe puede alcanzarlos. Tamar nos deja una enseñanza eterna. Cuando los hombres cierran las puertas, cuando la injusticia parece ganarte la batalla, cuando tu nombre está a punto de ser borrado, el cielo todavía puede escribir tu historia con tinta indeleble. Tamar no fue manipuladora, fue una heroína olvidada que tomó la promesa de Dios en sus propias manos y no la soltó hasta verla cumplida. Ella nos recuerda que la fe no es pasiva. La fe se levanta, la fe se arriesga, la fe desafía el miedo, la tradición y el juicio de los hombres para que la voluntad divina se cumpla. Y aquí hay un misterio espiritual que pocos se atreven a predicar. Tamar prefiguró el escándalo de la cruz. Así como ella fue acusada injustamente y luego declarada justa ante todos, Jesús también fue señalado, humillado, condenado y colgado en un madero por pecados que no cometió. Así como Tamar arriesgó su vida por una descendencia que traería salvación, Jesús entregó su vida para darnos la herencia eterna de hijos de Dios. Ambos actos fueron incomprendidos, ambos parecieron indignos, ambos fueron necesarios para que el plan divino se cumpliera. Hoy, Tamar sigue hablándonos desde las páginas antiguas de la Escritura. Nos dice que no importa cuántos te hayan olvidado, cuántos te hayan negado justicia, cuantos hayan intentado enterrarte en el silencio, Dios puede levantar tu nombre y hacerlo parte de su plan eterno. Nos dice que el valor de una mujer, de cualquier ser humano, no lo define el juicio del pueblo ni las reglas injustas, sino la mirada del cielo que ve más allá de los errores, que ve el propósito, que ve la valentía de quien se atreve a luchar por lo que es correcto. Si esta historia ha tocado tu corazón, quiero invitarte una vez más a darle like a este vídeo, a suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguimos revelando los secretos que la Biblia guarda en sus páginas, historias poderosas que nos enseñan que Dios usa lo pequeño para derribar lo grande, que su plan es más fuerte que la injusticia y que su gracia transforma lo despreciado en algo eterno. Déjame tu comentario, cuéntame qué sientes al escuchar la verdad sobre Tamar, y comparte tu testimonio si alguna vez tuviste que luchar contra la injusticia para defender una promesa que sabías que venía de Dios. Y quiero cerrar con una frase espiritual que arde en el alma, una frase que Tamar misma parece gritar a través de los siglos. Cuando los hombres quieran borrarte, deja que Dios sea quien escriba tu historia. Porque la última palabra nunca la tiene la injusticia, nunca la tiene el juicio humano, la última palabra la tiene el cielo. Y cuando Dios dice que tu vida es parte de su plan, nada ni nadie puede detenerlo. Tamar no fue una manipuladora. Tamar fue una guerrera invisible, una heroína silenciosa, la primera brecha por donde entraría la redención. Y hoy, al mirar su nombre en la genealogía de Jesús, recordamos que Dios no elige lo perfecto, elige lo dispuesto. No elige lo aplaudido, elige lo valiente. No elige la apariencia, elige el corazón que se aferra a su promesa, aunque el mundo entero lo rechace. Así termina la historia de Tamar, pero no su eco. Ese eco sigue sonando en la fe de cada persona que lucha por su propósito, en cada corazón que se niega a rendirse cuando la injusticia parece ganar. Ese eco sigue vivo en la sangre del Mesías, porque sin Tamar no habría habido David, y sin David no habría habido cruz. Y sin cruz no habría habido salvación.
Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿La llamarías pecadora o la honrarías como la heroína olvidada que Dios usó para cambiar el destino de la humanidad? La justicia de los hombres falla, pero la justicia de Dios abre caminos donde nadie ve salida.